En un mundo en el que es inevitable tener una mirada muy preocupada, ¿no? Porque la perspectiva es muy catastrofista, trabajar desde un lugar imaginativo es realmente revolucionario. Yo soy Regina de Miguel, artista, y mi práctica se mueve en diferentes áreas, en diferentes formatos, desde un planteamiento holístico, en colaboración con diferentes áreas de conocimiento y con procesos de investigación de largo recorrido. Podríamos decir que quizá es verdad que de lo más representativo de mi trayectoria o de mi trabajo pueden ser las piezas de carácter audiovisual. Estos suelen ser normalmente ensayos que se mueven en varios géneros también, entre la ficción, entre la entrevista, el trabajo de campo, digamos como un poco el corte documental, también la especulación, el género de ciencia ficción como herramienta política para imaginar futuros, y también suelo colaborar mucho con instituciones de diferente corte, pero sobre todo científicas, y en trabajos colectivos de generación también de conocimiento en diferentes contextos geográficos. Estos trabajos se engloban bajo el nombre Arbustos de Nervios, como bosques de coral. Su genealogía tiene que ver con un proceso anterior en el que yo me encontraba inmersa, que era la producción de una película en la selva del Chocó colombiano, que es una zona, bueno, con la mayor biodiversidad de la Tierra, es un lugar también donde más llueve en la Tierra, es un lugar realmente muy interesante, pero al mismo tiempo también lastrado por muchas cadenas de violencia. Pues violencia colonial, violencia racial, violencia que tiene que ver con narcotráfico, con guerrilla, paramilitarismo, etc. La experiencia había sido dura en todos los sentidos y yo me encontraba, bueno, en el proceso de culminar el trabajo justamente cuando llegó a nuestra vida el famoso COVID. Y entonces me tocó drásticamente cambiar de vida como nos tocó a todos, ¿no? Y esto supuso por tener que abandonar esos procesos en los que yo estaba acostumbrada a viajar mucho, a trabajar en campo, a trabajar con diferentes interlocutores de diferentes lugares y plantearme, bueno, cómo podía ser mi práctica en lo que estaba por venir, que también era muy incierto. Entonces encontré que la escritura podía ser una vía como para sobrellevar el día a día y además para hacer un proceso, como dijéramos, de sanación que de alguna manera me mantuviera un poco más a salvo de esa mirada preocupada, de esa mirada tan lastrada normalmente por unas temáticas más de carácter y de corte político-social, ¿no? Que venían estando más presentes en los trabajos anteriores. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, introduje mucho la ficción, las narrativas además de autoras que normalmente son las que más me influyen, como pueden ser Pizarnik o como puede ser Silvina Ocampo, ¿no? Que pertenecen también a un momento determinado, ¿no? O sea, como cercano al surrealismo. Y empiezan a aparecer también, aunque siempre habían estado de alguna manera presentes, porque en mis gustos, que además las artistas no trabajamos solamente con unos gustos fijados en el presente y en lo que podamos llamar arte contemporáneo, que digamos que son las de tu generación o generaciones un poco más cercanas o un poco más lejanas, sino que damos saltos en el tiempo a la hora de conformar nuestros referentes. Empiezan a estar muy presentes también a la hora de escribir, bueno, aparte también de todas las autoras de ciencia ficción que me interesan, pero artistas como Leonora Carrington, como Remedios Varo, como Maruja Mayo, que me fascinan absolutamente. Así que empiezo a proponerme la tarea de acompañar ese trabajo de escritura, que siempre acaban perfilándose, ¿no?, como en unos cuentos de ciencia ficción, de ecofeminismo, de ficción climática, ¿no?, en la que lo que está sucediendo con nuestro planeta y lo que está sucediendo a nivel global tiene unas consecuencias también en la propia, ¿no?, subjetividad, incluso en la formación de colectividades, etcétera. Bueno, se empieza a derivar también a la formación de una serie de trabajos pictóricos. Yo creo que al haber estado de alguna manera trabajando imbuida por todos estos referentes, acabó saliendo un trabajo que claramente creo que sigue una estela y una genealogía que tiene que ver con la del surrealismo.
El trabajo que hacen los surrealistas es muy interesante porque claramente por lo que abogan es por un trabajo imaginativo. Se dedican como a inventar mundos, mundos especulativos, mundos imaginativos en los que todo es posible. Y creo que realmente es un trabajo que en los tiempos en los que estamos es más que nunca necesario, o sea, retomar y ponerlo en valor y ponerlo en alza. Y de hecho creo que está sucediendo, o sea, que existe toda una corriente contemporánea en la que estos referentes están muy presentes. ¿Por qué? Pues porque en un mundo en el que es inevitable tener una mirada muy preocupada, ¿no? Porque la perspectiva es muy catastrofista, ¿no? En el día a día, ¿no? Hay una especie como de nube apocalíptica, ¿no? que está como permanentemente, ¿no? Como acechando todo. Trabajar desde un lugar imaginativo es realmente revolucionario y no podemos perder esta capacidad de construir micropolíticas revolucionarias en las prácticas artísticas que son realmente esperanzadoras para el conjunto de la sociedad. La inclusión en el contexto de este proyecto global, ¿no? En encuentros de figuras, aunque es verdad que ya cada vez incluso lo de hablar desde perspectivas muy binarias no tiene tanto sentido, pero bueno, todavía no tenemos que insistir en determinadas cosas. El hecho de que estemos varias mujeres, ¿no? Que teniendo en cuenta la poca presencia de mujeres en la colección, digamos, permanente del museo, es totalmente fundamental. Y luego, más allá, pienso que es interesante, quizá no para los espectadores, no entender que las narrativas no se cortan, que las narrativas del arte tienen sus persistencias, tienen sus pervivencias, que a veces parece que se sumerjan, pero de vez en cuando emergen para volver a ser rescatadas, que los artistas, trabajamos con los datos del pasado en el presente para construir futuros.